este nuevo episodio número 6 de nuestra temporada 2 de Hilos de Conciencia. Y hoy estamos muy emocionadas con Melanie y con nuestro invitado Humberto Rueda. Humberto, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Bueno, hoy estamos con un tema apasionante, hoy estamos con un tema súper lindo que nos emociona a Melanie y a mí. Yo creo que más a Melanie, que es como aquí la chamana, la espiritual, la gurú del grupo. Pero estamos súper emocionadas de tener a Humberto, que se describe como un sembrador de felicidad, ¿verdad? Humberto es mentor, él es consultor, él es facilitador, y él es conferencista también, escritor. Ha escrito un libro, de hecho se llama Cómo sembrar la felicidad en la organización y en tu vida. Vamos a invitarte y vamos a dejártelo por aquí también con la información de este episodio para que lo puedas adquirir y lo puedas buscar. Y hoy estamos muy contentas porque hoy vamos a hablar justamente de eso, de cómo este viaje de transformación de Humberto le llevó de ser un exitoso gerente, director, líder corporativo en el mundo de la tecnología a ser un sembrador de felicidad en organizaciones y en la vida de muchas personas. Así que gracias, Humberto, por decirnos que sí y por venir a conversar con nosotros a Hilos de Conciencia. María Virginia y Melanie, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá. Este tema, como para ustedes es apasionante, para mí muchísimo más, creo yo. Y más, además, viniendo justamente de una formación súper tecnológica. Soy ingeniero electrónico, entonces esto no estaba en mi agenda cuando yo estaba estudiando mi carrera. Pero bueno, así es la vida nos va llevando por caminos extraordinarios y en este caso así fue para mí. Buenísimo, Humberto, gracias. Y bueno, en esta temporada a todos nos ha tocado ponernos en la silla donde está Humberto. Pues Melanie y yo ya tuvimos nuestro episodio y nuestro chapuzón, decimos nosotros, de tirarnos ese clavado al interior y poder compartir con los oyentes cómo fue nuestro viaje de transformación, quiénes fuimos de niños, de jóvenes, quiénes somos de adultos. Y quisiéramos tal vez empezar esta conversación, Humberto, conociéndote. Entonces, que nos cuentes un poquito quién es Humberto, ¿verdad? Y cómo empieza este proceso de transformación personal. Pues mira, en mi libro de Cómo sembrar felicidad, yo comienzo a decir que el libro se comenzó a gestar cuando yo tenía 9 años. Porque cuando yo soy el noveno de una familia de 10 hermanos. Y entonces a mí me tocaba, a partir de los 9 años, me tocaba comenzar a ir a trabajar al salir del colegio, a trabajar en la farmacia que mi papá tenía. Mi papá lo hacía porque quería que sus hijos no estuvieran por ahí en la calle metidos en problemas y entonces prefería tenerlos ahí controlados trabajando a partir de esa edad. Resulta que para mí, digamos, todos mis hermanos hicieron lo mismo. Yo era el menor, digamos, de los hombres, y esto era solo con los hermanos, con los hijos hombres, digamos. Somos 6 hombres y 4 mujeres. Entonces resulta que para todos ellos fue normal, para mí no. Para mí fue absolutamente traumático tener que ir a trabajar a la farmacia de mi papá, salir del colegio y en vez de estar con mis amigos del barrio, era teniendo que ir a trabajar y de alguna manera como matando esa infancia natural. Eso fue importante porque eso me hizo, creo yo, desarrollar una relación con el trabajo como algo desagradable, como algo que no era muy bueno, como algo que me quitaba la libertad. Luego en la vida profesional, cuando yo termino mi carrera como ingeniero electrónico, yo realmente busco quién me consiguiera un trabajo porque yo estaba muy enamorado de quien hoy en día es mi esposa y yo quería casarme con ella y obviamente tenía que trabajar, tenía que ganar dinero y entonces arranco a trabajar en una compañía y ahí comienzo a vivir otra vez esa experiencia de estar como enjaulado, como perdida la libertad, me sentía mal. Además, le pido a quien era mi director de tesis que me diera trabajo en su empresa y me da trabajo haciendo algo
en un sector de la tecnología que a mí no me gustaba y haciendo una cosa que a mí no me gustaba. O sea, todo era malo, todo era horrible, fue absolutamente traumático. Sin embargo, con el tiempo yo me fui como acomodando a la compañía y de hecho tuve un momento, yo diría que de mucho fluir y crecimiento desde la perspectiva profesional, donde incluso yo comienzo a escalar dentro de la organización, la empresa me paga posgrados y yo llego a ser el subgerente general de esta compañía y yo comienzo a sentir que yo aparentemente soy exitoso, pero por alguna razón extraña no me siento exitoso. Y eso se me mete en la cabeza como que no entiendo qué me está pasando, por qué me pasa esto. Y resulta que yo lo que hago es que digo, bueno, yo necesito definir primero, para entender qué me está pasando, necesito definir primero qué es el éxito. Y entonces yo comienzo a buscar diferentes alternativas de definición y encuentro una definición que me satisface en ese momento y que me sigue satisfaciendo hoy en día, pero que me mete en un problema gigantesco, porque resulta que yo defino que ser exitoso es ser capaz de ser feliz con lo que hago. Así lo definí, así muy sencillo. Ese es el éxito para mí. Y resulta que yo, aunque hacía muy bien las cosas, yo era un muy buen soldado corporativo, yo no era muy feliz con lo que hacía, porque entre otras, lo más importante era que yo no sabía para qué era que estaba haciendo todo eso. O sea, todas las empresas, la gente se levanta a trabajar, va a hacer las cosas, a crecer las ventas, a cumplir los objetivos, etcétera. Pero al final la pregunta es, ¿y todo esto para qué? O sea, ¿para qué es que hacemos todo esto? O sea, acuérdenme a ver de qué se trata esto que estamos haciendo. Yo no lo tenía claro y me hacía sentir un vacío interior muy grande. Entonces, imagínate qué pasa cuando alguien cree que es exitoso y de pronto ese mismo alguien, en este caso yo, o sea, define el éxito de una manera diferente y como yo no era feliz, entonces si ser exitoso es ser feliz en lo que hago y yo no soy feliz en lo que hago porque no entiendo para qué lo hago, entonces pues yo soy un absoluto fracaso y eso me hace meter en una crisis terrible, o sea, terrible. Me voy en un hueco, en un hueco profundo, oscuro, y me caigo allá causado por mí. O sea, yo mismo me metí en el problema. Y entro tratamiento psiquiátrico, de todo, o sea, una cosa horrible. Y cuando uno está en el hueco, cuando yo estaba en el hueco, pues yo lo que quería era salir del hueco. Entonces comienzo a tratar de salir del hueco y a buscar cómo hago para salir de acá y comienzo a buscar información que me ayudara a salir del hueco. Y ahí comienzo un camino que me duró 20 años desde que comienza esa crisis hasta que decido hacer lo que hoy hago. 20 años buscando respuestas. Mientras tanto, yo sigo en el mundo corporativo, cambio de empresa, entro a trabajar en empresas multinacionales como country manager o como director de unidad de negocio. Estuve en empresas multinacionales como Microsoft, como IBM, en fin. Pero yo seguía en esa búsqueda de esas respuestas profundas que yo no encontraba todavía en el mundo corporativo. Y entonces 20 años de mucha información que cada vez me iba ayudando a resignificar el trabajo. De hecho, fíjate que... Humberto, perdóname que te interrumpa. Quiero hacer una pausa acá en esta historia que me parece fascinante, porque sé que por lo que estoy escuchando vamos a entrar ahora ya a contar como la fase de su vida, ¿no? Me estabas contando la fase, yo siempre cuando escucho historias las correlaciono con la jornada del héroe, ¿sí? Con la historia del héroe de Joseph Campbell y yo te estoy escuchando en eso, ¿verdad? Estoy en mi zona de confort, estoy en mi vida normal, ¿verdad? Y llega un punto de quiebre en donde tengo que salir de esa zona de confort y entonces me voy al fondo porque tengo que atravesar como yo le digo y como muchos autores le dicen, la noche oscura del alma, ¿verdad? Tengo que atravesar esta tormenta en el desierto porque solo después de poderlo hacer es cuando logro realmente encontrar sentido y levantar. Pero antes de que nos puedas contar de ese sentido
que tardó 20 años, en construirse. Mientras yo te escuchaba, yo pensaba, ¿cuántas personas hoy en el mundo profesional, en las organizaciones, en el mercado laboral, deben haber escuchado así la campanita sonar mientras te escuchaban y decir, yo también creo que soy exitoso, me va muy bien, me desempeño bien, estoy construyendo una carrera digna de aplausos, medallas en el pecho y estrellas, pero puede ser que tampoco esté tan feliz y puede ser también que sienta este vacío. ¿Por qué nos pasa esto, Humberto? ¿O por qué pasa en algún momento? ¿O por qué vemos esto tan frecuente hoy en las organizaciones y en el mundo laboral? ¿Cuál es tu mirada? Pues Melanie, el tema es que en algún momento, digamos que como humanidad hemos creado un modelo de éxito que todos tenemos, entre comillas, que seguir. Y entonces lo triste de esto es que todos comenzamos a seguir ese modelo de ir, por ejemplo, yo recuerdo cuando yo estaba en ese momento de crecimiento de mi vida corporativa, yo me sentía exitoso, entre otros, por ejemplo, cuando yo mejoraba mi nivel de vida, cuando compraba, ya tenía el televisor ahora lo tengo así más grande, el carro no sé qué, pero eso va generando unas tensiones y unos requisitos de seguir escalando, en fin. Pero en algún momento los seres humanos nos vamos a hacer la pregunta. Ustedes saben que existe la famosa pirámide de Maslow. Hay necesidades, digamos, que hay que resolver primero, más básicas antes. El ser humano no mira más arriba hasta que no tiene esta resuelta y va subiendo y va subiendo. Y llega un momento cuando tú has resuelto todas esas cosas del tener y, en fin, y aparentar y todo, y tú comienzas a preguntarte por la trascendencia y ahí es donde comienza el vacío. Ahora, ¿por qué todo esto se genera? Y porque esto no tendría por qué ser así. Y es en parte, yo pienso que en el mundo de los negocios, todas las empresas existen porque generan valor en el mundo, porque resuelven un problema, todas. Sin embargo, no todas las personas, sobre todo los que dirigen las empresas, lo tienen claro. Y entonces, por ejemplo, en mi vida corporativa en empresas multinacionales, teníamos que crecer los números y llegar a ciertos objetivos y todo, y no teníamos ni idea de para qué lo estábamos haciendo, y mucho menos nos estábamos asegurando que estábamos generando realmente un impacto positivo. En el mundo de la tecnología, a veces tú terminas embutiendo la tecnología a los clientes que no necesitan para poder hacer el número. Y entonces, un poco que se distorsiona el para qué de las organizaciones. Las organizaciones todas no existen para hacer dinero, no existen para eso, existen para resolver problemas, para mejorar la vida de la gente. Y cuando eso se pierde y nos vamos a buscar en el hacer dinero, en el hacer los números, cumplir los objetivos, crecer doble dígito, toda esa cantidad de locuras que yo vivía en el mundo corporativo, sin el sentido del impacto, eso genera un malestar, genera estrés, tensión, burnout. Todas las cosas desastrosas nacen de la ausencia de sentido. Por el contrario, cuando hay sentido, cuando tú entiendes para qué haces lo que haces, entiendes el impacto positivo en el mundo, tu experiencia y lo que tú vives en tu mundo laboral es hermoso, es diferente, y de eso se trata. Entonces, ¿por qué pasa, en mi opinión? Porque las empresas se olvidan para qué existen. Las empresas no existen para hacer dinero. Las empresas necesitan hacer dinero para poder honrar la razón de su existencia, pero no al revés. Entonces, cuando se pierde el sentido, pues se pierde el sentido de la empresa, se pierde el sentido para las personas también, y comenzamos a entrar todos en esas crisis. No sé si respondí tu pregunta, Melanie. Sí, muchísimas gracias, Humberto. Lo que entiendo y lo que recibo de esto, como tú lo has dicho, es la importancia del sentido, ¿no? Igual, seguramente vamos a entrar ya y queremos entrar ya a tu modelo de la inteligencia espiritual, a tu modelo de sembrar la alegría, pero ya solo quedarnos en este tema daría para muchísimas horas de reflexión, porque pienso en las organizaciones hoy en día y creo que esto de darle un sentido, o por lo menos declarar el sentido como propósito, declarar el sentido como
sí, como propósito, porque antes tenían la misión, es algo reciente, ¿no? Entonces de pronto vemos empresas que tienen 30, 40, 50, 200, 300 años, pero que su propósito tiene 10 años, o su propósito tiene 4 años, o tiene 2 años. Entonces es también revertir toda esta historia en donde la organización por muchísimos años creció porque el sentido era crecer, no porque el sentido era contribuir, ¿no? Y este sentido que tiene una causa noble por detrás es algo relativamente nuevo para las organizaciones, para el mundo del trabajo y también para nosotros como seres humanos y como profesionales. No, y mira esto, tú acabas de decir el tema de crecer por crecer, y mira esto tan bonito. Cuando una empresa tiene un propósito trascendental e inspirador, claro, definido, y que realmente lo vive, imagínate que tú tienes un propósito, yo pongo lamentablemente no soy muy creativo para cambiar de ejemplo, pero imagínate que tú fabricas camisas, y entonces ese es tu negocio, pero tú sueñas de verdad, de corazón, en el alma. Dice, yo quiero vestir las personas, yo quiero generar abrigo, yo quiero que la gente se sienta bien por fuera, así como se sienten por dentro, y que las camisas lo van a sentir bien, en fin. O sea, yo quiero impactar vidas y quiero generar bienestar a través de una camisa. Es una cosa que es lo que a mí me mueve, lo que yo quiero hacer, me motiva, me despierto todos los días con esa ilusión. Ese es el propósito de la organización y todos vivimos lo mismo. Entonces, fíjate una cosa tan interesante. Si tú amas ese impacto que tú quieres causar en las personas, tú quieres causar cada vez más impacto, o sea, tú quieres impactar a más personas. Oye, esto que yo hago ayuda a mucha gente y quiero ayudar cada vez a más personas. Entonces, imagínate qué es lo que pasa automáticamente, que te lleva por la senda del crecimiento como organización y como crecimiento de generación de riqueza. O sea, el crecimiento de una organización es inevitable cuando una organización persigue su propósito trascendental. Pero la razón no es el dinero, la razón es el impacto. O sea, tú quieres generar un impacto trascendente, un impacto de transformación, de mejorar la vida de alguien, y eso es lo que tú quieres, que más personas se beneficien de lo que tú haces, porque tú amas lo que haces y quieres que más personas sepan y más personas se beneficien. Y eso lleva al crecimiento y lleva a la generación de riqueza, pero es un crecimiento sostenible porque está sustentado en la creación de valor y no en el dinero. Cuando tú te enfocas en el dinero, comienzan a suceder cosas terribles, porque por el dinero a veces las personas pierden el rumbo, se salen de la línea ética, se olvidan para qué existen, en fin, y eso lleva a las empresas a un camino de autodestrucción. O sea, el perseguir el dinero no es sostenible realmente en el largo plazo, porque tú terminas reventando a las personas, generas el famoso burnout, quemas a la gente se renuncia, dicen que... Entonces se crea una creencia generalizada de que el mundo empresarial es malo, es de sufrimiento, que ser empleado es una desgracia, que mejor es ser emprendedor y no sé qué. Pero eso es porque hemos cometido errores y se nos ha olvidado la razón verdadera por la cual existe una organización. Y hay una razón, y es hermosa esa razón, y cuando nos conectamos con eso, ya la cosa comenzamos a recuperar el rumbo. Y estas empresas que han decidido definir su propósito, que antes no era muy claro, lo están haciendo porque encuentran que es un camino para la sostenibilidad, de hecho, porque atraes a la gente que vibra con él, porque la gente se va a sentir orgullosa, quieren ser parte de la historia, y eso hace que la gente quiera continuar en la organización. Entonces, ese tipo de cosas están pasando por fortuna. Y bueno, yo estoy aquí humildemente como un soldado más, como un sembrador más, ayudando a que esos procesos se hagan realidad. Me encanta, Humberto, escucharte, y me fui justo a una conversación que tenía con un equipo hace un par de semanas en donde la conversación era: ¿se ha vuelto el performance o el desempeño nuestro propósito? Y si es así, no es sostenible. No puede ser que tu desempeño sea tu propósito, porque en el momento que se te cae, en el momento que se entrampa, ¿de dónde sacas tú la fuerza? ¿De dónde sacas la convicción? ¿De dónde sacas la gasolina? Y me encanta porque veo, o como lo resumo, es el desempeño o el performance es una consecuencia de vivir y de sostener tu propósito en el tiempo. Pero el propósito, la causa, y el desempeño, la consecuencia, ¿verdad? Y a veces se nos olvida. Entonces,
escuchándote y trayendo la metáfora del viaje del héroe de Mel, pues yo pensaba, bueno, seguramente hay personas a las que ahorita les cayó este 20 y dijeron, mi Dios mío, yo sí tengo el performance o el desempeño como mi razón de ser y mi propósito. Y eso es lo que me está generando este ruido, esta crisis, este vacío. ¿Qué le dirías tú? Porque cuando yo te escucho digo, wow, hay viajes de transformación cortitos y hay viajes de transformación muy grandes. Y el tuyo tomó 20 años y de repente alguien dice, Dios mío, voy a estar 20 años confundido, infeliz, sin éxito. ¿Cómo fue para ti? O sea, ¿qué te sirvió, qué te ayudó a permanecer en esa lucha, en esa noche oscura 20 años? Si le pudieras traer a la gente como estas lecciones de resiliencia, estos tips, estas cosas que te ayudaron a sobrellevar esa noche oscura o esa oscuridad para seguir trabajando en esto, porque a veces tenemos personas que se obsesionan también con la idea de encontrar el propósito. Y entonces también caen en este afán de tengo que encontrar el propósito y tengo que tener mi propósito y tengo que descubrir mi propósito. Y entonces tampoco es sano, ¿verdad? Entonces, tal vez si nos compartes un poco, cuando estabas en esa oscuridad, cuando estabas en esa jornada de descubrirlo, ¿qué te ayudó? ¿Qué fue útil? Sí, bueno, hago un paréntesis para, si quieren más adelante o para los que quieran hacer esa búsqueda de descubrir su propósito, el camino es más fácil del que se lo imaginan. Aunque muchas personas se van de este mundo sin haber descubierto su propósito, es más fácil de lo que la gente cree, y después les contaré entonces cómo. Pero cuando yo entro en esta crisis, que fue horrible, es que hubo una noche oscura y hubo un camino de recuperar, no recuperar, de ganar la luz, porque yo creo que siempre estuve oscuro, pero la oscuridad fea, digamos, que me llevó por ese tratamiento psiquiátrico y todo eso, que incluso con no lo llamo un intento de suicidio, pero sí como un sentir el deseo del suicidio sin saber por qué. Eso me tomó más o menos entre 6 y 8 meses. Fueron horribles, de verdad, horribles, o sea, de no sentir control sobre ti mismo. O sea, es una sensación muy, muy, muy fea. Y fui buscando respuestas para tratar de salir de ahí. Pero cuando comencé a ver una luz, imagínate, ahora que hablamos de sembrar, imagínate que cuando tú siembras una semilla y de pronto ves que comienza a salir una cosita verde, una matita que comienza a salir de la tierra y tú dices, Dios mío, va a salir algo. Entonces ahí acaba de alguna manera esos 8 meses y yo, sin embargo, digo, no, aquí va a salir algo, esta matica hay que regarla, hay que hacer muchas cosas para que esto crezca. Y entonces inicio el camino de los 20 años. No todo fue en oscuridad. Lo que pasa es que mira que hay una cosa, hablando de los contrastes, hay un concepto que se llama el contraste inverso y otro el armónico. El contraste inverso es cuando uno pasa de mal a bien. Y el contraste armónico es cuando uno pasa de bien a mejor. Entonces, los 8 meses fueron estar mal y luego comenzar a estar bien. Ese es el primer punto. Y dije, wow, o sea, aquí hay algo poderoso, aquí hay algo que vale la pena explorar. Y precisamente esa búsqueda me llevó por el camino de la espiritualidad, como un concepto que no tiene absolutamente nada que ver con la religión. La espiritualidad, yo le digo a la gente, mira, la espiritualidad no tiene que ver ni siquiera con creer nada. La espiritualidad es una dimensión del ser humano. Así como yo tengo un cuerpo físico, tengo un cuerpo mental, tengo una dimensión emocional, que, por ejemplo, la dimensión emocional no la reconocían las empresas hace 50 años, hoy en día sí. Pues también hay una espiritual y ojalá que comencemos a abrirle el espacio a reconocerla. 20 años ya es como decir, wow, yo tengo que profundizar. Y comienzo a profundizar, pero ahora sí como una manera súper entusiasta. Yo decía, aquí hay algo poderoso, aquí hay algo potente que me va a ayudar y que va a ser mejor que lo que yo esperaba incluso. Y entonces inicia ese camino de búsqueda que me va sirviendo para comenzar a resignificar el trabajo. O sea, el trabajo era el mismo, pero comencé a verlo ahora con otros ojos. Es más, yo comencé a ver el mundo con otros ojos.
les cuento una cosa, yo vivo en Bogotá. Bogotá es una ciudad con un tráfico muy pesado, y a mí me pasó algo que cuando yo comencé en este proceso de salir del hueco, yo comencé a ver que el tráfico era más suave. Pero es que no era más suave, era peor, pero yo no sé por qué. Yo empecé a ver todo mejor, todo más bonito, todo lo veía diferente. ¿Y qué pasó? Fíjate que una de las señales del despertar espiritual, que es un proceso que de pronto nos tome más de una vida, pero una de las señales del despertar espiritual es la desvictimización. O sea, el empoderamiento, el saber que yo estoy a cargo. O sea, que yo voy a entrar en noches oscuras, muchas veces sí, muchas veces voy a sentirme perdido, desorientado, mal, triste, con rabia, con todas las frustraciones que cualquier ser humano puede sentir, pero que la sartén la tengo yo. O sea, puede que yo esté perdido ahorita, que no tengo ni idea para dónde voy ni qué voy a hacer, pero yo sé que la tarea de encontrar y responder esas preguntas es mía y que yo tengo la forma de hacerlo. Entonces, el despertar espiritual es muy hermoso porque nos desvictimiza, nos hace sentir que por lo menos, oye, esta vida es interesante, la vida es un juego, hay retos que se me van a presentar, la vida me va a poner pruebas y yo tengo que pasarlo. Es como un juego, con el juego que nos va poniendo que ahora vamos a otro mundo y ahora este mundo es más exigente. Ese es el proceso. Y ese fue el camino de esos 20 años que fue muy lindo, porque yo, estando en el mundo corporativo, yo comencé a resignificar esa experiencia y a comenzar, a pesar de que las empresas no tenían claro un propósito y todo era por el dinero y todo lo demás, yo comencé a darle un propósito diferente a mi trabajo, por ejemplo, como líder. Entonces yo dije, oye, yo estoy acá para guiar personas, para ayudar a transformar personas desde mi rol. A mí no me importa, o sea, si la empresa tiene un propósito trascendental o no, qué chévere sería que lo tuviera, pero no lo tenía. Pero aún así yo encontraba ese camino para poder ayudar a otras personas y darle significado a mi existencia, porque es lo más importante. O sea, el trabajo realmente, aunque para muchos es una cosa horrible, obligatoria que hay que hacer para ganar dinero, en la vida real, aunque no seamos conscientes, el trabajo es el vehículo que la vida nos da, es la bendición, el vehículo que la vida nos da para encontrarle significado a la vida, para que, oye, la vida vale la pena porque estoy trabajando, porque nadie encuentra la trascendencia en la vida acostado en una hamaca. Todos la encontramos cuando servimos a los demás, cuando generamos valor, cuando transformamos y mejoramos la vida de otros. Y ese es el trabajo. El trabajo es eso. Y cuando uno resignifica eso, pues ya la vida comienza a ser totalmente diferente. Retos van a existir, problemas, dificultades, miedo de quebrar, de que me echen del trabajo, todo eso va a existir, pero lo voy a vivir desde una dimensión diferente, lo voy a reinterpretar, lo voy a resignificar. Y eso fue para mí como esa matica comenzó a salir y que yo digo, vale la pena seguir regando, y eso duró 20 años. Muy lindo. De ahí viene entonces el sembrar y el modelo de la plantita, me imagino. Humberto, yo estoy acá fascinada escuchándote. María Virginia bien dijo que me iba a emocionar mucho esta conversación, y yo siento que es música para mis oídos cada palabra que te escucho. Y me identifiqué mucho con esto del tráfico que tú decías. Hace un par de episodios yo contaba justamente, yo viví 9 años en Brasil. Y después de 1 año y medio de estarlo viviendo victimosamente, odiándolo, sufriéndolo, padeciéndolo, justamente fue en un momento de tráfico sobre un puente que yo dije, aquí tiene que cambiar mi mirada sobre esto, porque mi contexto y lo que está pasando afuera no va a cambiar. Lo único que puede cambiar es lo que está pasando adentro, y ahí cambió mi mirada incluso del puente y de ese tráfico. Ahora, tú hablabas del despertar espiritual y de la inteligencia espiritual, y cómo a ti te llevó estos 8 o 9 meses hasta poder empezar a ver esa matita, esa pequeña hojita, ese pequeño brote que luego alimentaste por 20 años. ¿Cómo puede una persona que está todavía en este lugar del dormir, decíamos nosotros, del automático, venimos hablando de varios episodios, de ir dormido por la vida, cómo hace una persona para poner el despertador espiritual y poder empezar a desarrollar esta inteligencia espiritual? ¿Qué se necesita hacer? ¿Se necesita pasar por los 8 o 9 meses de oscuridad? ¿Cómo
¿Cómo alguien que nos está escuchando hoy dice, ok, yo quiero este despertar para mí, pero no sé por dónde, no sé cómo? ¿Qué espacios, qué acciones, qué rutinas hay que hacer? ¿Y cómo se puede hacer esto también en el espacio de trabajo? Perfecto, pues mira, hay una cosa que sucede, es que nadie inicia un proceso de transformación si no siente la necesidad. Eso está asociado con una ley que se llama la ley de saturación. O sea, nosotros no iniciamos una transformación hasta que no estamos saturados, hasta que no decimos hasta aquí llegué. Entonces, ¿qué pasa? En mi caso, yo tengo una cosa que aprendí de niño, lamentablemente, una creencia que era que aguantar era de gente fuerte, el aguante. Yo aprendía aguantando, yo aguantaba muchas cosas y me sentía orgulloso de eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno aguanta mucho, pues uno recibe muchos golpes y sigue aguantando. Y los golpes te están diciendo de alguna manera, oye, es el momento de cambiar. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero es, una persona, digamos que hay de la mano de la ley de saturación, y es, todos tenemos que saturarnos para iniciar un proceso de transformación, pero no todos tenemos que sufrir mucho para que esto suceda. Entonces, ¿cómo es que funciona? ¿Qué es lo que hay que hacer? Suena muy fácil decirlo, pero igual lo voy a decir. Necesitamos bajar nuestro umbral de saturación, o sea, dejar de aguantar. La creencia de que los que aguantamos somos buenos, que aguantamos, que resistimos, no, eso es una creencia malísima, porque nos va a llevar a sufrir mucho. O sea, entre más aguantes, más vas a sufrir. Y llegar al momento donde ya no aguantes más, y entonces ahí sí vas a dar ese primer paso, que fue lo que me pasó a mí. Pero hay personas que con muy poquito se saturan y ya dan ese salto. Entonces, lo que hay que trabajar es soltar esa creencia de que aguantar es bueno y asumir el tema de que es bueno, digamos, saturarse rápido. No convivas mucho tiempo con el malestar y con el dolor. Eso no te hace cobarde ni te va a hacer huir de nada. Digamos, de alguna manera lo que te va a hacer es que te va a invitar a moverte hacia adelante, a buscar algo que te saque de ese malestar. No te acostumbres al malestar, sería. Exacto. ¿Verdad? Porque ahora lo normalizamos todo. A mí, yo viví mucho con el malestar, lamentablemente. ¿Por qué? Porque crecí creyendo que aguantar era una virtud, y aguantar es el camino que nos lleva a sufrir mucho. Entonces, ¿cómo sufrir poquito? Pues bajando el umbral de saturación. O sea, que digamos hasta aquí llegué, pero con una cosita rápida, con un pequeño sufrimiento, por decirlo así, ya nos damos cuenta que el camino que estamos recorriendo no es el adecuado y que vale la pena dar un giro. Y ahí, entonces, ya viene el proceso. Pero si alguien dice, bueno, a mí me gustaría iniciar este camino, bueno, si lo dice es porque ya pasó el nivel de saturación. O sea, ya está queriendo hacer algo, ya está queriendo buscar, ya se da cuenta, y entonces, perfecto. Porque lo primero que hay que hacer es darse cuenta. Y darse cuenta va a suceder cuando nos saturamos. Entonces, si alguien dice, oye, yo quiero iniciar ese camino, me parece interesante, pues hay un primer paso que, de hecho, acá en este libro acá hay un modelo, y en el centro está la primera competencia de la inteligencia espiritual, que yo la llamé la conciencia. La conciencia es darse cuenta. Pero entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Hacer un trabajo de conciencia que comienza primero con comprender cuál es el propósito de la existencia. O sea, no el propósito de lo que yo vine a darle al mundo. Antes que eso, el propósito de existir. O sea, ¿para qué existo yo en este mundo? Porque es que eso ya me va a colocar en una posición desvictimizada. Entonces resulta que mucha gente cree que nosotros vinimos en este mundo a ser felices. Pero es que si nosotros vinimos a ser felices, entonces siempre vamos a decir, bueno, cuando yo logre ser feliz, entonces que estaré viviendo el propósito, y entonces nunca lo voy a vivir y lo voy a postergar. No, nosotros no vinimos aquí a ser felices, vinimos a aprender a ser felices. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa, ¿por qué? Porque si yo vine aquí a aprender a ser feliz, eso me coloca, me pone a mí en dos cosas súper potentes. Primero, me pone a vivir en modo aprendizaje, o sea, en que yo tengo que aprender. O sea, ¿aprender de qué? Pues de cada experiencia, de cada cosa, de cada acierto y de cada fracaso, de cada error. Es una oportunidad para aprender, no para darme palo y victimizarme. No.
es para aprender. Entonces cada cosa es un regalo de aprendizaje. Yo estoy aquí para aprender. Y si yo estoy aquí para aprender y yo vivo en modo aprendizaje, yo estoy viviendo el propósito de la existencia hoy, ya, y no lo estoy postergando nunca. Ya, estoy viviéndolo. Yo estoy aquí en modo aprendiz. Y de hecho yo digo, yo soy un aprendiz. ¿Y qué significa eso? Que yo voy a cometer y seguiré cometiendo errores porque ese es el proceso. O sea, voy aprendiendo. Entonces, cuando uno comprende que el propósito de la vida es aprender a desarrollar la capacidad de ser feliz en medio de las dificultades, yo voy a resignificar las dificultades. Entonces, fíjate que yo decía, ya no salimos de víctimas, de que esto a mí me pasa porque tal, es un castigo y no sé qué. Y lo digo es, ok, esto es un reto, esto es una oportunidad para aprender. Aquí tengo una oportunidad única y recibo eso como un regalo. Entonces, ese es el primer tema que una persona que necesita, que quiere iniciar ese camino espiritual, tiene que hacer esa tarea de comprensión y comenzar a relacionarse con toda su existencia de una dimensión más empoderada, desvictimizada. Y esa es la parte yo llamo el propósito de la vida, energía femenina, o sea, que tiene que ver con recibir. O sea, el propósito tiene dos energías, la masculina y la femenina. La femenina es aprender a ser felices. Yo ¿recibo qué? Regalos de aprendizaje, regalos para aprender. O sea, la vida me pone todo lo que necesito para aprender, entonces yo estoy recibiendo regalos de la vida todo el tiempo y ya no son castigos de la vida, sino regalos de la vida. Fíjate, una total 180 grados de giro que voy a reinterpretar mis experiencias de una manera diferente. Pero el propósito de la vida tiene una dimensión masculina, que es dar. Y entonces ahí sí tiene el otro pedazo, que es ¿qué voy a darle yo al mundo? Y yo te decía que descubrir el propósito individual de cada uno que está asociado con ese dar es muy fácil porque todos nosotros nacimos con los talentos necesarios para vivir nuestro propósito personal. Ya nacimos con los talentos. Lo que necesitamos es saber cuáles son, descubrirlos. Algunos no los hemos descubierto porque no los hemos usado. Descubrirlos. Y cuando nosotros descubrimos nuestros talentos, entonces ya tú tienes la materia prima para vivir tu propósito personal. ¿Qué es lo que sigue? Muy fácil. Lo que hay que hacer es usa tus talentos para ponerlos al servicio de cualquier función que estés haciendo en este momento. Cualquiera. El propósito personal no tiene que ver con una función en particular. El propósito no tiene que ver con ser gerente, con trabajar en una empresa petrolera o de alimentos. El propósito no tiene nada que ver con eso. Yo puedo vivir mi propósito personal en cualquier empresa, en cualquier lugar del mundo, en cualquier función, y eso fue uno de los grandes descubrimientos que a mí me volaron la cabeza, pero además me hicieron sentir muy libre. Porque decía, wow, o sea, yo puedo vivir mi propósito en cualquier lado. O sea, que yo no necesito de una empresa, de un cargo, de un lugar para yo vivir mi propósito personal. Lo que necesito es poner mis talentos con amor al servicio de esa función que yo esté haciendo. Si soy el contador, como contador. Si soy el vendedor, como vendedor. Si soy el gerente, como gerente. O sea, pon tus talentos. ¿Cómo puedes poner tus talentos únicos, que son tus superpoderes, al servicio de los demás a través de esa función que hoy tienes en la vida? Entonces, fíjate que ahí ya eso te lleva por un camino de disfrute, de resignificación, de emoción, incluso de curiosidad, de comenzar a descubrir todo lo que la vida tiene para mostrarnos y todos los retos también, pero verlos como chévere, como retos, como emocionantes, oportunidades para crecer y servir mejor. Y sabes que cuando te escucho, Humberto, y me encanta lo que traes de la parte femenina del propósito, porque la verdad yo no lo había visto así, lo importante que es, porque en el contexto empresarial siempre hay o pareciera que prevalece mucho más la energía masculina, pero hay que dar, hay que servir, hay que entregar, y asociamos este propósito con lo que yo tengo que generar hacia afuera, pero nunca lo vemos desde el punto de vista de recibir. Y ahora que veía tu plantita, pensaba, bueno, sí, tan importante es que la plantita adorne, embellezca, florezca, ¿verdad? Y pues entregue, ¿verdad? No sé, su fotosíntesis, ¿verdad? Y lo que sea que tenga que traer al ecosistema. Pero más importante aún también es que reciba esa luz de sol, que reciba esos nutrientes, o sea, y esto es algo que muchas veces nos pasa, ¿verdad? Y por eso es que se genera también este vacío, porque estamos muy acostumbrados a vaciarnos y a dar, pero no nos nutrimos, no recibimos, no trabajamos también
en volvernos esos aprendices, en recibir también lo que la vida nos está entregando. Entonces yo no sé, Mel, pero yo tengo una curiosidad de, ahora que ya nos mostraste la flor, ¿cuáles son los otros pétalos? ¿Cuáles son las otras competencias o las otras habilidades? Porque pues nos encanta que el centro de la flor sea la conciencia, porque ese es el nombre del podcast, ¿verdad? Hilos de conciencia. Hilos de conciencia. Pero, ¿qué hay alrededor entonces de la conciencia para que la matita florezca? Sí, pues mira, en este modelo, hablando de lo femenino y lo del dar y recibir, fíjate que esta flor da, ¿no? O sea, da su decoración, su belleza, sus aromas, pero recibe también de aquí los nutrientes, ¿no? En este modelo, la matera, donde está la matica, aquí yo menciono 6 pilares de una cultura centrada en las personas, que es esa cultura donde se desarrolla la espiritualidad a nivel de la organización. Ese es el entorno, digamos. Y la matita es el individuo que florece con sus competencias espirituales, con sus competencias internas. Entonces sí, yo aquí menciono en este modelo 12 competencias internas. Están acá, que son las competencias, yo le llamo, de la inteligencia espiritual. Entonces, en el centro está, como tú decías, y como yo decía, la conciencia. Entonces, la conciencia tiene varias dimensiones. La del propósito de para qué estamos aquí en este mundo, pero también está la conciencia desde esa comprensión del propósito, la conciencia de entonces por qué sucede lo que sucede a mi alrededor, o sea, el mundo exterior, la conciencia del mundo exterior, de las circunstancias que yo tengo que vivir. Entonces yo ya las reinterpreto, porque imagínate, si el propósito de aprender, lo que tengo que recibir son clases, porque si no, entonces no aprendo, ¿cierto? Entonces las clases son todas las experiencias que yo tengo que vivir, todas las chéveres y las no tan chéveres. Entonces estamos en la escuela de la vida, entonces la vida es una escuela, ya no es un infierno, sino una escuela. Entonces qué chévere, voy a la escuela a divertirme, a aprender. De hecho, la escuela tiene recreo y la escuela tiene clases, entonces pues, comprendo eso. Y exámenes o pruebas. Claro, exámenes, porque no, la vida nos pone a prueba de si de verdad aprendimos. Perfecto. Sí, gracias, porque eso es así, ¿no? Pero también hay una conciencia que es la conciencia de nuestro propio mecánica interior como seres humanos. Yo te decía ahorita que la espiritualidad es una dimensión. Entonces, bueno, como ser humano yo tengo un cuerpo físico que tengo que comprender, conocer, y además el cuerpo físico es una gran metáfora de nuestro desarrollo espiritual, porque el cuerpo físico es como un GPS que nos va diciendo si vamos por el camino adecuado o no. Nuestra dimensión espiritual, nuestra dimensión mental, nuestra dimensión emocional, digamos que comprendernos como un ser multidimensional y comprender cómo funciono yo por dentro, o sea, conocerme a mí mismo es parte de la conciencia también. Entonces, cuando ya he hecho eso, alrededor de la conciencia, también está en el centro, pero como una aureolita que está alrededor, está una competencia que tiene que ver con el propósito femenino, que es el aprendizaje. O sea, fíjate que aprender es una competencia esencial para vivir felices. ¿Por qué? Yo te pongo un ejemplo. Si tú te enfrentas a una circunstancia que tú no sabes cómo manejar, pues tu experiencia va a ser frustrante, de infelicidad, de miedo, de sentirte muy mal. Es muy incómodo cuando uno lo pone a hacer algo que uno no sabe hacer. Pero luego cuando tú aprendes, esa experiencia ya es muy fácil, es muy chévere. Entonces, si tú estás aprendiendo a ser feliz y vives la vida en modo aprendizaje, cada vez habrá menos cosas en la vida que te hagan sentir incómodo. Cada vez habrá más cosas en la vida que tú puedas disfrutar. Entonces, tu capacidad de disfrutar la vida aumenta. Además, porque disfrutas las cosas que te gustan y disfrutas de la posibilidad de aprender de las cosas que no te gustan. Entonces, disfrutas más. Entonces, esa es como la segunda competencia. Estas dos son claves, Luego vienen los otros pétalos, que yo los dividí como en dos grupos, o sea, uno así verticalmente, los de la derecha y los de la izquierda. ¿Por qué? Porque ahí yo me apoyo en un concepto que es el concepto de los estados de ánimo. Resulta que muchas veces nosotros vivimos la vida en un estado de resentimiento. Y estamos como peleando, como estamos en resentimiento, sentimos mal porque esta persona no me saludó, resentimiento porque no me dieron el aumento que yo quería, resentimiento porque no aceptaron el proyecto que yo presenté, muchas cosas, resentimiento porque alguien llegó tarde a una cita, en fin, entonces vivimos en un estado de resentimiento. En ese estado de resentimiento no es un estado de felicidad y mucho menos de fluir, o sea, el resentimiento nos ancla, nos
es como una cadena que nos ata y nos quita la libertad realmente. ¿Qué necesitamos hacer para soltar esas cadenas? Pues pasar de un estado de resentimiento a un estado de paz. Estar en paz. Estar en paz es un estado de aceptación desde la comprensión. O sea, es comprendo, acepto, estoy en paz, y a partir de ahí ya rompo las cadenas. Entonces, ¿cuáles son esas competencias? Yo digo, bueno, hay algunas que las escuchamos muy frecuentemente. Lo importante es que todas estas competencias tienen sentido, porque si tú ves, están atadas al centro, o sea, no están sueltas, significa que dependen del centro, y entonces están asociadas con la conciencia. Por ejemplo, la primera competencia que nos ayuda a salir del resentimiento es la gratitud. Pero la gratitud no es la gratitud solamente de lo chévere, también es la gratitud de los retos, porque los retos son un regalo. O sea, cuando yo comprendo que los retos son un regalo, entonces yo digo, Dios mío, la vida es un regalo. O sea, todo lo que me sucede es un regalo. Hasta las cosas más dolorosas son un regalo. Que cuando logramos comprender por qué recibimos ese regalo, entonces logramos resignificar el dolor. Entonces ya lo vemos diferente. Justamente la segunda petalito es la resignificación. Pero fíjate que esa resignificación requiere de gratitud previa y requiere de conciencia de para qué estamos en este mundo. La tercera es el perdón. Entonces, el perdón es esa capacidad de liberarte de las cadenas. Pero tú logras liberarte cuando tú has agradecido la experiencia, cuando tú has logrado resignificarla y ya no tienes nada que te genera dolor. Entonces, tú te liberas. Acuérdate que el perdón no es nada que tú le ofreces a nadie, es algo que te ofreces a ti, claro, a ti misma. Entonces, el perdón. Hay otra que es asumir. Asumir es la capacidad de hacerte cargo de tu vida. O sea, tú sabes que tú estás a cargo, es tuyo. O sea, yo me hago cargo de mis acciones, acertadas o desacertadas, no me importa. No me voy a dar palo por haber cometido un error, porque el error es parte de aprender. Entonces, me hago cargo de todas mis acciones. Y el último pétalo de ese lado es una que es muy difícil de vivir, y sobre todo cuando somos papás y tenemos hijos, es el respeto. Porque el respeto aquí no es el respeto de te trato con respeto, te trato bien y amabilidad. El respeto es el permitir que los demás vivan las experiencias que tengan que vivir y yo no interferir en esas experiencias. Cuando un papá le hace la tarea a su hijo, es un acto de irrespeto infinito. Yo, que tanto quiero a mi hijo, al ser que más quiero, lo irrespeto diciéndole que es un bruto incapaz, que no puede y que por eso yo tengo que hacer la tarea. Y lo mismo pasa en el mundo laboral. Uno como líder tiene que permitir que sus colaboradores se hagan cargo de sus acciones. El respeto es eso, hazte cargo, tú eres capaz. Cuando yo le digo a mi hijo, yo te puedo dar información, pero la tarea la haces tú eres capaz de hacerla. Y el hijo lo logra hacer con un poco de guía, pero sin que yo le haga la tarea. Ese hijo se va a dar cuenta que cualquier reto que se le presente en la vida, él va a ser capaz de afrontarlo. Es el mayor regalo que le podemos dar a los demás. Y eso nos ayuda a estar en paz con nosotros. ¿Por qué? Porque cuando vemos a nuestros hijos sufrir, nosotros tendemos a sufrir. Pero si yo comprendo que el sufrimiento de mi hijo es parte de su proceso de aprendizaje y que es un regalo de la vida para él, y yo respeto, yo entro en paz también. Entonces fíjate que ahí son 5 competencias que nos ayudan a estar en paz. Ahora las otras 5 son las que nos van a ayudar a pasar de un estado que se llama resignación. Resignación es como cuando uno tira la toalla. Dice, aquí no hay nada que hacer. ¿Para qué me sigo? Eso es una cosa. Y en la resignación tampoco pasa nada. Era estar en este estado de saturación y saber que vas a estar ahí permanentemente, ¿no? Como tú mencionabas antes. Y tirar la toalla, decir, en esta empresa, por más que no, aquí no va a pasar nada. Entonces estás en estado de resignación. Y estado de resignación es un estado súper desenergizante donde nada pasa. ¿Cuál es la idea? Salir de ese estado de resignación a un estado que se llama ambición. El estado de ambición es cuando uno dice, tengo retos, sí, pero yo los voy a afrontar, me voy para adelante, me lanzo hacia adelante. Entonces, ese es un estado, fíjate que primero yo me quito las cadenas, o sea, entro en paz. Claro. El estado de paz no es un estado que me mueve, pero es un estado que me quita lo que me frena. Es como quitar el freno, ¿sí? Y el estado de ambición es meter el acelerador. Entonces, esos son como los dos temas. Entonces, ¿cuáles son esas competencias? Entonces, la primera es una que llamo la confianza. Y la confianza tiene varias dimensiones. El primero, confiar en mí. Pero también confiar en los demás. Pero también ser confiable para los demás. Pero también confiar en la vida. O sea, cuando uno confía en la vida, dice, ok, lo que está pasando es lo que tiene que pasar. Y yo tengo ahí una frase que dice, cuando tú das tu 100%,
y es imposible dar más del 100% porque no puedes dar más de lo que eres. Cuando tú das tu 100%, el resultado siempre será el mejor posible, así no sea el que tú querías. Entonces ahí viene el confiar en la vida. O sea, si no obtuve lo que quise, ok, yo di lo que yo podía, tengo que ver, que tengo que aprender para la próxima vez de pronto obtener un poco más. Entonces, la confianza, ¿por qué es importante que la confianza nos ayuda? Es lo que mueve la inercia. O sea, uno tiene que mover la rueda y la confianza es la que arranca ese movimiento. Yo me atrevo, me lanzo a moverme, me lanzo a cambiar esa circunstancia que no me gusta, que antes me tenía en resignación, ahora estoy lleno de ambición gracias a la confianza. Esa es la primera competencia. La segunda, yo lo llamo la disponibilidad, que es la competencia del servicio. O sea, para poder cambiar las circunstancias, yo tengo que estar dispuesto a actuar, a servir. El servicio es el amor en acción. Entonces, la disponibilidad es la que nos pone en modo acción, en modo servicio. Yo no condiciono mi servicio para nadie, porque si yo condiciono mi servicio, yo condiciono mi bienestar para mí mismo también. Entonces, digamos que ese es un tema que hay que trabajar. Luego viene la flexibilidad. La flexibilidad es la que nos permite comprender, o sea, nos permite, cuando vemos un obstáculo en la mitad que no podemos salvar, pues entonces yo sé que lo que tengo que hacer es darle la vuelta al obstáculo. Entonces es la que nos permite avanzar sin sufrimiento. Es la principal herramienta del fluir. Luego hay una que se llama cambiar las circunstancias. Si yo tengo una circunstancia que no me gusta, pues yo tengo la posibilidad muchas veces de cambiar esa circunstancia, con decir sí a algo o con decir no quiero seguir aquí, pues yo cambio la circunstancia. A veces la vida no nos permite cambiar las circunstancias. A veces nos pone de frente un reto para aprender algo, sí, pero mientras la vida nos lo permita, siempre tenemos esa posibilidad, cambiar las circunstancias, decirle no a algo, decir no quiero seguir en esta relación, no quiero seguir en esta empresa, no quiero seguir en este sufrimiento, etc. Y la última de las competencias es la que yo llamo hacer que las cosas pasen, es la cereza del pastel, que es la que nos permite cambiar las quejas, como tú decías, Melanie, que tú decías, qué desgracia estar aquí, no sé si estabas en Sao Paulo, el tráfico pesado, que es horrible, sí, yo también he estado, es una cosa horrible, se siente como una cárcel que no puede hacer nada, y hacer que las cosas pasen es salir de la queja y decir, ok, yo tengo que hacer algo al respecto. Algo al respecto puede implicar resignificar, por ejemplo, para yo poder fluir, pero algo al respecto puede ser, voy a cambiar horarios, voy a ubicarme en un lugar diferente, en fin, hacer que las cosas pasen es cambiar la queja, porque fíjate que la queja tiene una cosa muy bonita. Toda queja es un pedido tácito a la vida o a alguien para que algo cambie. Cuando yo digo, Dios mío, qué tráfico, o Dios mío, qué calor, yo estoy pidiendo que prendan el aire acondicionado, por ejemplo, pero no lo digo, sencillamente me quejo. La queja no hace nada, la queja es una cosa que consume energía. ¿Qué hay que hacer? Aprender a decir, tengo calor, prendan el aire acondicionado. Uh-huh. Siempre detrás de toda queja hay un pedido. Si tú escuchas a alguien quejándose de algo, pregúntale al final, ¿qué es lo que tú quieres que suceda? O sea, ¿qué es lo que realmente quieres que pase? Y háblame entonces en ese término, porque la queja es desempoderante, es victimizada. El pedido es empoderante, es algo concreto, o sea, quiero que suceda eso. Entonces tenemos que aprender a decir, eso es lo que quiero que pase. Cuando una organización trabaja con personas que han trabajado estas 12 competencias y están conectadas con el propósito trascendental, son personas que son súper empoderadas, desvictimizadas y que tienen la capacidad de hablar con un lenguaje mucho más maduro. Y eso hace que las cosas sucedan. Eso hace que se mueva la organización muy rápido y además que la gente aprenda a disfrutar más y que los conflictos que van a existir se trabajen desde esa conciencia de que los conflictos es una oportunidad para construir algo alrededor de esto. Vamos a construir con las diferencias. Yo lo llamo la fricción creativa, que es el conflicto constructivo, que construye porque tiene un objetivo común, que es el propósito. El propósito es el que compartimos todos. Los caminos son diferentes y ese conflicto crea un camino nuevo que seguramente va a ser el mejor. Entonces digamos que esas son las 12 competencias de la inteligencia espiritual y cuando nosotros las desarrollamos entendiendo que la conciencia
Yo digo que la conciencia pesa el 50% y las otras 11 pesan el otro 50%, porque es la más importante. Claro, la son las conciencia es la vigilas, más importante. ¿verdad? Surgen a partir de tener una mirada y una conciencia distinta. Exactamente. Humberto, ya en breve vamos a necesitar ir cerrando nuestro episodio, aunque sé que tanto para ti como para nosotras esto daría para muchas horas más de conversación. Pero mientras yo te escuchaba hablar de estas 12 competencias de la inteligencia espiritual, yo pensaba acá, esa florecita que tú describes en tu esquema, es a la planta lo que el individuo es al sistema, ¿sí? La flor es contenido del contexto que le da la maceta y el individuo es contenido del contexto que le da el sistema. Entonces, estamos hablando de lo que individualmente cada persona debería desarrollar como competencias o como capacidades para poder despertar espiritualmente y desarrollar esta inteligencia espiritual. Pero esto necesita tener un contexto. El individuo necesita tener una maceta que lo nutre y que le dé las condiciones para que pueda desarrollar estos pétalos y para que pueda florecer en estas competencias y en estas capacidades. Muy brevemente, aunque sé que no es algo breve, pero muy brevemente, si pudieras comentar qué condiciones y qué contexto tiene que desarrollar una organización, una familia, una comunidad, un país, para que los individuos puedan florecer con estos pétalos y con estas capacidades y competencias que tú mencionas. Pues mira, te lo voy a decir a nivel organizacional, pero por supuesto todo se puede extrapolar a nivel familiar, a nivel país, a nivel humanidad, en fin. Pero hay un elemento esencial que yo te decía que cuando lo tenemos claro, todo comienza a alinearse mejor. Y es las organizaciones que quieren ser terreno fértil para que florezcan las personas y den su máximo potencial, lo primero que hay que hacer es tener un propósito trascendental claramente identificado. Pero no basta con identificar el propósito. O sea, el propósito es como una declaración, ¿sí? Es como cuando un bus dice voy a tal dirección. Es como el aviso para dónde va el bus. Perfecto. Ese es el propósito. Acuérdate que el propósito no es una meta, no es un lugar a donde vamos a llegar, pero es una dirección que queremos caminar. Por eso siempre se camina en esa dirección. Y avanzan los años y seguimos caminando en esa dirección. Ahora, ¿qué hay que hacer además de definir el propósito? Hay que asegurar que, aparte de que el propósito sea conocido por las personas, comunicarlo y todo lo demás, necesitamos asegurar que todo en la organización gira alrededor del propósito. Por ejemplo, los procesos de la organización tienen que estar orientados a ese propósito, tienen que honrar el propósito. El propósito es el jefe. El jefe no es el presidente de la compañía, es el propósito. Entonces, los procesos, hay que preguntarse, ¿este proceso honra el propósito, sí o no? Y si no, hay que ajustarlo y si sí, mantenerlo. Otra cosa, los indicadores que se miden en la organización, cómo medimos el logro y los avances en la organización, los KPIs famosos, hay que asegurar que los KPIs, que esos indicadores apuntan hacia el propósito, pero no solamente eso, que estén expresados en lenguaje del propósito para que nos acordemos cuál es el propósito que nos inspira todos los días en la organización. Los valores de la organización tienen que estar apuntando al propósito, respaldando el propósito trascendental. El estilo de personas, el perfil de las personas que queremos en la organización, tienen que ser personas que vibren con ese propósito. Entonces, también define el perfil, el estilo de liderazgo de la organización, la forma de compensar a las personas. ¿Qué acciones son las que queremos reconocer y compensar? Pues aquellas que honren el propósito. Entonces, fíjate que cuando una empresa tiene un propósito bien identificado, que dice voy para allá, pero de verdad va para allá, o sea que en sus acciones es coherente con eso, la gente que vibra con el propósito quiere ser parte de esa historia y se siente feliz estando ahí. Y si además la organización dice, ok, para honrar este propósito necesitamos hacer un proceso de transformación como seres humanos, como miembros de este equipo, nosotros tenemos que transformarnos como personas, pues va a facilitar ese proceso de transformación que es el desarrollo de esa inteligencia espiritual en las personas. Entonces, cuando tenemos esos elementos, que es, creo el entorno alrededor del propósito y facilito el que mi gente en la organización desarrolle su inteligencia espiritual para que se conecten aún más con ese propósito trascendental, puede tener una cosa que es la magia, porque es cuando el propósito individual de la persona que está asociado con poner sus talentos
al servicio de la función en esa empresa y el propósito de la organización entran en total consonancia, ocurre la magia. Y ahí ocurre un entorno chévere, la gente disfruta, pero además la empresa es capaz de generar riqueza y bienestar de manera sostenible y cumpliendo verdadera función social de la organización, que es ayudar a hacer mejor la vida de las personas a quien esa empresa sirva. Me encanta. Ok. Buenísimo. Uy, Humberto, yo creo que nos quedamos cortas. Necesitamos así como una serie de episodios para deshojar la florecita. cada temporada con Humberto. Una temporada con Humberto. Pero Cris no vaya a pensar que lo vamos a cambiar por Humberto. Claro. Con los 4. Claro. Pero bueno, buenísimo. Me encanta lo que traes. Y tal vez a mí me gustaría que cerraras como con una invitación, porque tú trabajas mucho con organizaciones, con individuos. Si alguien se quedó, acá decimos en Guatemala, picado, si alguien se quedó enganchado con este tema, si quiere entrar a conocer más, si le hizo sentido, si le gustó, si se despertó esa competencia del aprendizaje, ¿por dónde debería empezar? ¿Cuál es como el primer gran paso que se debería de tomar, o tú a qué los invitas? No sé si los quieres dejar con algún recurso, con algún consejo, con alguna acción. Bueno, fíjate que lo primero es invitarlos, si quieren y tienen curiosidad, los invito a visitar mi página web www.beon, B como de abeja, on como encendido, .co, que es el dominio de Colombia, beon.co, y ahí hay una sección que es el blog, el B-blog. Y en ese blog hay muchos videos que estoy subiendo periódicamente y artículos sobre este concepto de la espiritualidad, del liderazgo espiritual, de nuevas organizaciones, de cómo transformar. Y fíjense que aquí no hemos hablado nada de dejar de hacer dinero, aquí no estamos hablando nada de dejar de crecer, no estamos hablando de dejar de ser rentables, nada, estamos hablando de hacerlo bien. Y por eso yo tengo la frase de que ninguna empresa debe tener como propósito hacer dinero, pero todas tienen que hacer dinero para poder honrar su propósito. Y entonces, con esa claridad, vamos a hacer dinero, vamos a generar riqueza. Entonces, ahí hay información y puede ser un primer punto. Por supuesto, como elemento y fuente de información adicional está el libro de Cómo Sembrar Felicidad, que lo consiguen en Amazon, tanto en digital como en impreso. Y además, para aquellos que tienen personas que hablan inglés, el libro está también en inglés, se llama diferente, se llama Leading the Seeds, como liderando las semillas. Es el nombre del libro en su versión en inglés. Y por supuesto, bueno, estoy yo, si quieren charlar conmigo, si quieren contactarme, con mucho gusto. Mi correo personal de lo que hago es humberto@beon.co, y ahí, chévere, podemos hablar y podemos explorar la manera como acompañarlo en esos procesos de transformación que son hermosos, son muy emocionantes, y lo chévere es que el mundo lo está pidiendo y lo está necesitando hoy en día. Buenísimo. El famoso Zeitgeist es lo que estamos viviendo hoy. Excelente. Humberto, fue maravilloso conocerte, maravilloso conversar contigo. Dije que sí, creo que 700 veces a cada uno de tus mensajes. Estaba aquí afirmando cada cosa que decías, porque resuena completamente conmigo, seguramente con María Virginia también, con lo que nosotros hacemos. Y creo que muchos de los episodios que hemos venido trabajando y conversando hasta ahora se conectan tal cual con todo lo que tú traes, desde el victimismo, desde la toma de conciencia, desde cuidar el lenguaje, esto de poder resignificar los símbolos, los significados y las experiencias, cambiar nuestros lentes y saber que nuestra mirada es la que hace que cambie el mundo, ¿no? Y por supuesto desarrollar todas las virtudes humanas, estas virtudes esenciales. Yo personalmente digo, no sé si hay que aprenderlas, para mí más hay que recordarlas, porque yo creo que como esencia humana, por diseño ya nacimos con ellas, pero las vamos olvidando en el camino en el que vamos aprendiendo. Resulta que vamos desaprendiendo lo más esencial y lo más virtuoso que tenemos como seres humanos. Así que muy, muy, muy agradecida de tu tiempo, de esta conversación contigo y de todos los aprendizajes que nos dejas a nosotros y a nuestra audiencia también.
Muchas gracias. Feliz de estar acá, agradecido de estar acá y aún más feliz si algún día quieren que continuemos profundizando en estos temas. Excelente. Gracias, Humberto. De verdad, nos dejas inspirados. Gracias por abrir ese espacio. Bueno, pues recordarles entonces que pues ya Humberto ahí les dio la clave para poderlo seguir, pero también si te gustó Hilos de Conciencia, también acuérdate de suscribirte a nuestro canal de YouTube, a darle like a nuestras publicaciones y nos puedes encontrar en todas las plataformas de podcast, ¿verdad? Así que esperamos que también nos dejes tus comentarios si te gustó y que puedas compartir con nosotros en redes y en los lives que vamos a estar teniendo para darle seguimiento a tus dudas y a tus inquietudes. Así que bueno, muchas gracias. Gracias Humberto, gracias Mel y nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos, gracias. Bye, bye.